El día de hoy les presentaremos el tema de los mayas, que pertenece a la unidad 2, Horizonte Clásico de la asignatura de Arte Mexicano, cuyo objetivo es analizar las manifestaciones artísticas de las culturas prehispánicas y su influencia en las culturas posteriores para generar una identidad nacional. La cultura maya se estableció en la zona selvática que va desde Palenque, México, hasta Copán, Honduras. Sus centros ceremoniales religiosos eran gobernados por monarquías teocráticas, es decir, los administradores estatales coincidían con los líderes de la religión dominante y las políticas están influidas por los principios de la religión. Algunas de las ciudades más importantes de estas culturas son Palenque, Bonampak, Chichén Itzá y Uxmal en México, y Tikal en Guatemala. Sin embargo, se tiene registro de más de 110 ciudades mayas en todo el territorio que llegaron a ocupar, y se cree que faltan descubrir muchas más. Los mayas contaron con un sistema aritmético vigesimal y fueron los primeros pueblos en el mundo en descubrir y utilizar el número 0, además de desarrollar un sistema posicional. Contaban con 2 calendarios, uno ritual de 260 días, dividido en 13 meses de 20 días, y uno solar de 365 días, organizado en 18 meses, con un periodo de 5 días, que eran excluidos de los registros cronológicos, pero que sí eran fechados. Cada 52 vueltas del calendario solar se celebraba la ceremonia del fuego nuevo y analógicamente marcaba el fin e inicio de un siglo maya. Esta civilización se estableció en ciudades-estado, ya que cada una de ellas contaba con una estructura gubernamental propia, pero estaban ligadas a otras por factores culturales comunes. La escritura maya se puede considerar jeroglífica. En ella, los símbolos individuales, también llamados glifos, podían representar bien una palabra o una sílaba. Los mayas eran politeístas y algunas de sus deidades eran Chac, Itzapná, Ixchel, Kukulcán, entre otros. En su arquitectura general, los mayas tendían a la verticalidad, para evitar que la selva y los grandes árboles y vegetaciones escondieran sus estructuras. Las construcciones mayas no tenían las características de terminación en punta como las pirámides, por lo cual no podían ser llamadas como tal. El nombre correcto de llamarlas es bases piramidales, porque en la cima los mayas construyeron sus templos. Otra característica arquitectónica era que en sus bases piramidales tenían esquinas redondeadas, y sus paredes eran una serie de entrantes y salientes, es decir, no eran paredes uniformes o lisas. Para la construcción de sus arcos saledizos o falsos se construían las columnas que eran independientes una de otra, y para ir reduciendo hacia arriba el ancho de los muros iban colocando piedras hasta que llegaran casi a tocarse, sellando la parte superior con una piedra plana, obteniendo así una forma trapezoidal. Los mayas construyeron grandes plazas dedicadas a ceremonias, enmarcadas por las escalinatas y plataformas de los templos. Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya. Está situado en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, en el territorio de la República de Guatemala, y forma parte del Parque Nacional Tikal, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Las principales características de estas construcciones eran la mampostería, la piedra tallada, el enjarre a base de cal, y que estas construcciones tenían la peculiaridad de la crestería en el techo, lo cual duplicaba su altura. Los mayas tuvieron una influencia arquitectónica basada en la teotihuacana, lo cual inspiró en el tablero talud. A diferencia de los teotihuacanos, los mayas aumentaron relieves y una cornisa invertida hacia arriba. Palenque está ubicado en las montañas de la llanura pantanosa de Tabasco.
Su construcción más importante es la que conocemos como el Palacio, que cuenta con una torre de observación, imbricadas habitaciones y amplias galerías a modo de portales, una fachada de relieve en estuco y bóvedas en arco trilobulado, esto como resultado de una larga serie de modificaciones, ya que fue remodelado y ampliado en múltiples ocasiones entre 650 y 790 después de Cristo. El conjunto tuvo funciones político-administrativas y a la vez fue área residencial. Palenque contaba con un acueducto subterráneo al oriente del palacio, por donde encauzaba el río Otolum. Otras construcciones que aquí se encuentran son el Templo de la Cruz, del Sol, de la Cruz Foliada y el de las Inscripciones. Uxmal es una antigua ciudad maya del período clásico, localizado en el municipio de Santa Elena, en el estado de Yucatán. Es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura. Uxmal tiene dos templos importantes, la pirámide del adivino, también llamada del hechicero, que es el único templo conocido con planta ovalada y esquinas fuertemente redondeadas. Su escalera resalta una sucesión escalonada de mascarones, en ángulo y orientada frente al sol en el atardecer. El otro templo es el cuadrángulo de las monjas. En cada lado se alzan edificaciones que tienen un gran número de aposentos que se abren al patio. De ahí adopta el nombre de cuadrángulo de las monjas. El palacio del gobernador es uno de los más espléndidos de Mesoamérica. Mide cerca de 100 metros de largo y está dividido en 3 cuerpos mediante pasadizos. Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán en México. Está ubicado en el municipio de Tilón. Chichén Itzá cuenta con una fusión de las culturas tolteca y maya. Es por eso que sus construcciones presentan características de ambas. Estas construcciones son inmensas debido a que están situadas en el altiplano central, y es por eso que desaparecen las plataformas en sus bases. La pirámide de Kukulcán cuenta con 9 niveles o basamentos, 4 fachadas, cada una con una escalinata central, una plataforma superior rematada por un templete. De los elementos más importantes de la escultura maya son las estelas y altares, los cuales eran labrados en piedra caliza y cubiertos con esculturas e inscripciones en alto y bajo relieve. La estela es un tipo de monumento vertical de piedra esculpida en uno o varios de sus lados y que se utilizaba para recordar guerras, nacimientos o acontecimientos importantes. Los altares tenían casi la misma función, pero eran de forma circular o tendientes a la horizontalidad. Los murales de Bonampak son de las obras pictóricas más significativas y mejor conservadas. Estos murales representan diferentes momentos de la vida del gobernador maya Chan Muán II. Estos murales plasman el dominio de la técnica y realismo de las escenas, y en estos murales también se encuentran pinturas de músicos y danzantes, la escena de la entrega de los cautivos, glifos ideográficos que corresponden a algunas leyendas. El Popol Vuh es el más importante de los textos mayas que se conservan. Se distingue por su extraordinario contenido histórico y mitológico, y por sus cualidades literarias, las cuales le permiten que se le pueda colocar a la altura de grandes obras épicas como la Ilíada o las Odiseas griegas. En conclusión, la cultura maya fue una de las culturas más importantes de América. Los mayas compartían muchos aspectos con diferentes culturas, como es la teotihuacana o la azteca, pero aún así eran únicos en cultura y como civilización. Esta presentación fue elaborada por María del Carmen Gutiérrez, Estefanía Hinojosa y Rubén Martínez.